Hola, soy Pepa Cobos y este es un nuevo capítulo de Mac para Todos. En esta ocasión vamos a hablar sobre bases de datos. Más concretamente, me gustaría empezar diciendo que hoy en día, y es algo que estábamos comentando en una reunión que tuvimos hace unos días, hoy en día utilizamos las hojas de cálculo para sustituir muchas de las funcionalidades que idealmente deberían llevarse a cabo con una base de datos. Es verdad que en el software de acceso para casi todos los usuarios normales, medios, de un Mac y yo diría también que de un PC, pero bueno, en concreto en el mundo Mac no es tan accesible la base de datos como la hoja de cálculo. Todos sabemos perfectamente que tenemos Excel, que tenemos Numbers, que tenemos incluso las hojas de cálculo de Google y en cambio a la hora de que alguien nombre una base de datos es mucho más complicado que alguien recuerde algún software que le pueda ayudar a tal tarea. ¿Para qué vale una base de datos y qué es lo que hacemos mal cuando usamos hojas de cálculo? Obviamente, las hojas de cálculo están pensadas para lo que su propio nombre indica, para hacer cálculos. Es decir, si yo tengo que plantearme unos objetivos financieros y tengo que marcar que si vendo 10 unidades a 97 euros saco tanto y si vendo 1000 a tanto saco tanto, ahí necesito una hoja de cálculo. Eso estoy, por supuesto, rebajando a un nivel muy básico, pero eso sería la funcionalidad de una hoja de cálculo. En cambio, la funcionalidad de una base de datos es añadir registros con tantos datos como necesitemos por registro y poder combinarlos o filtrarlos a nuestro gusto para poder obtener información de forma rápida y precisa. Por ejemplo, podríamos crear una biblioteca digital organizando todos los libros que tenemos en casa con el ISBN, el título, el autor, la editorial y cualquier otra cosa que se nos ocurra. Y luego buscar información de forma muy sencilla. Ahora viene la pregunta del millón. Perfecto, entiendo la diferencia entre una base de datos y una hoja de cálculo, pero ¿existe alguna base de datos que sea sencilla de usar, que sea amigable, bonita y si ya es gratuita, encima miel sobre hojuelas, que pueda usar con mi Mac? Sí, existe, ya hemos hablado de ella en alguna ocasión y desde luego hay más opciones, no quiero decir que sea la única, pero es la única que yo sé usar, la única que uso todos los días en mi trabajo y además de ser gratis, no tienes ni siquiera que instalar nada en tu ordenador porque todo se lleva a cabo desde la web. Es decir, es independiente, yo estoy hablando lógicamente para usar en un Mac, pero si la quisieras usar en un PC también podrías. Estoy hablando de Airtable, que lo tengo aquí. Airtable es una potente base de datos, es sencilla de usar y además tiene muchos añadidos, muchos plugins que pueden resolverte algunas de las funcionalidades que casi con seguridad vas a necesitar en algún momento. Lo primero que te quería decir es que si entras aquí vas a ver que está todo en inglés, pero es muy sencillo, no te preocupes. Y si vamos al precio, para ser honestos, es verdad que donde pone free, que es gratuito, puedes darte de alta, que de hecho tienes que darte de alta haciendo clic en este botón en el que pone free y te dice que si te das de alta como usuario gratuito tienes derecho a crear bases de datos ilimitadas, pero el límite está en que cada base de datos, cada una de esas bases de datos puede contener como máximo 1200 registros por base. Esto no es poco, pero vamos a suponer que tuviésemos una biblioteca con 5000 volúmenes. Bueno, pues igual lo más cómodo sería crear a lo mejor 5 bases de datos con 1000 registros cada uno, por ejemplo. Se podría solventar el tema de los registros. Y te dice que también tiene una limitación por el peso que pueden tener los adjuntos que añadas a esa base de datos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tú, además de datos en formato texto, es decir, además de escribir, por ejemplo, siguiendo con nuestro ejemplo de la biblioteca, además de escribir el título, el ISBN y la editorial, podrías también añadir una foto de cada libro, por ejemplo. Esa foto de cada libro tiene un peso X, por ejemplo, imagínate, 1 mega cada foto que suba. Bueno, pues como máximo podríamos tener 2 gigas de adjuntos por cada base de datos. Excepto eso, yo creo que para un uso normal y básico de una base de datos es más que suficiente. Yo le doy un uso mucho más arriba del personal porque guardo un montón de cosas, sobre todo relacionadas con Mac para Todos, en Airtable y de momento sigo con el plan gratuito, con lo cual sí que tiene espacio suficiente para albergar prácticamente cualquier cosa que se te ocurra. Entonces, lo primero que tienes que hacer, obviamente, es darte de alta. Como has podido ver, puedes entrar directamente en Pricing y hacer clic aquí o directamente hacer clic en el botón azul que está arriba que pone Sign Up for Free, que
significa date de alta gratis. Haces clic aquí y lo que te dice es que puedes crear tu cuenta o bien a través de Google. Si ya tienes una cuenta de Google, no tienes que preocuparte porque le das aquí, te coge todos tus datos de Google y directamente continúas. O si quieres darte de alta con un email y una contraseña a la antigua usanza, puedes poner aquí tu email, darle a continuar y poner tu contraseña. Lo que yo voy a hacer, que ya estoy dada de alta, es entrar con mi usuario y mi contraseña y continuamos desde dentro. Lo primero que tienes que saber es que Airtable tiene un sistema de organización que tienes que comprender antes de ponerte a crear ninguna base de datos. Ellos tienen en la parte más alta de su jerarquía lo que ellos denominan workspace, que básicamente es un espacio de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes crear bases de datos en distintos espacios de trabajo. Para un uso normal de una persona que no se dedique a hacer bases de datos por temas profesionales, seguramente con que crees un espacio de trabajo tienes más que de sobra. En mi caso, por ejemplo, que tengo varios negocios digitales, podría crear un espacio de trabajo por cada uno de esos negocios para no mezclar bases de datos que no tengan nada que ver entre ellas. No porque se vayan a mezclar los datos, que no tienen nada que ver, sino para mantenerlo más ordenado. Sería algo así como crear carpetas. Vamos a ponerlo así para que nos entendamos todos. Entonces voy a hacer clic aquí donde está el simbolito del más y voy a añadir un espacio de trabajo que voy a llamar mi espacio personal, por ejemplo. Ya está, mi espacio personal me dice que estoy en el plan gratuito y ahora sí puedo hacer clic en este más y añadir una base de datos. Antes de añadir una base de datos, quiero que veas este menú de aquí arriba. Aquí tenemos bases, que son nuestras bases de datos. Aquí vemos una barra lateral en la que puedo cambiar de espacios de trabajo si tuviera varios espacios creados. Puedo irme a la papelera, por todo lo que esté borrado se guarda durante 30 días por si cambias de opinión y podría entrar en la papelera y rescatarlo. Y toda esta parte de aquí son recursos para aprendizaje, es decir, son guías para conocer Airtable, son webinars grabados, es un montón de contenido que puedes ver si quieres enterarte ya de funcionalidades muy específicas de Airtable. Ten en cuenta que todo este contenido está en inglés. Aquí puedes buscar, si tuvieras muchas bases de datos o muchísimos espacios de trabajo creados, podrías buscarlo directamente en la lupa. Y aquí podrías ver, está marcado en estos 4 puntitos, todas las bases de datos que tuvieras creadas una al lado de la otra, o lo podrías ver como una lista, una debajo de la otra. Lo importante es que aquí arriba, además de las bases, tenemos acceso a plantillas, a una especie de mercado y pone universo. Lo vamos a ver todo. Si me voy a plantillas, lo que hay, lógicamente, son plantillas creadas específicamente para algunas funcionalidades que si encuentras lo que quieres, igual te conviene más tener una plantilla ya hecha y no crear tú la base de datos de cero. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos crear nuestra base de datos para los libros, lo que pasa es que tienes que buscar en inglés, pero si pones library, mira cómo aparece, por ejemplo, catálogo de libros. Entonces, si yo pincho aquí, me dice que básicamente es esto. Te dice que hay libros, autores y con estas columnas: nombre, autor, fotografía de la portada, sinopsis del libro y si lo he comprado o no lo he comprado, si lo he leído o no lo he leído, cuántas estrellas le doy y alguna nota personal. Esto además lo puedes luego modificar a tu antojo, le puedes cambiar los nombres, le puedes añadir columnas, le puedes quitar columnas. Cada una de estas columnas es una información que tenemos que dar cada vez que tengamos un libro nuevo. Es decir, si yo pongo columnas, nombre, autor, fotografía, sinopsis, cada vez que yo añado un libro nuevo tendré que poner nombre, autor, fotografía, sinopsis, si lo he comprado o no lo he comprado, si lo he leído o no lo he leído. No tienes por qué rellenar todos los campos en todos los registros que añadas. Pero sí que es verdad que tú pones cada una de estas columnas o cada uno de estos requisitos o información porque consideras que es información necesaria en algún momento o que vas a necesitar en algún momento. Para usar una de estas plantillas es tan fácil como irte arriba a la plantilla que hayas encontrado y aquí hay un botón grande que pone Use Template, que básicamente es usar plantilla. Si yo hago clic en usar plantilla, te dice añadiendo plantilla. Y una vez que la has añadido, aquí te sale una descripción de la plantilla que acabas de añadir y ya tienes aquí, voy a cerrar esto, esperad un segundo, ahí. Y ya tienes aquí creada tu plantilla con una información que ponen de muestra para que veas cómo queda la plantilla exactamente. Entonces,
Vamos a ver, voy a volver aquí dándole veis que ahora tengo dentro de mi espacio personal, tengo una nueva base de datos que es el catálogo de libros. Luego os muestro cómo podemos personalizar la plantilla, pero de momento lo que me interesa es seguir con la parte de arriba y luego contaros cómo crear una base de datos de cero. Entonces, en la parte de arriba os he dicho que está esto que es una especie de mercado. Si yo entro aquí, lo que hay básicamente son aplicaciones. ¿Qué significa aplicaciones? Significa que con el contenido, con la información que yo voy introduciendo en una base de datos, puedo hacer muchas cosas. Por ejemplo, imaginemos que yo tengo una base de datos con todos los usuarios de Mac para Todos y quisiera en algún momento determinado enviarles un correo físico a cada uno de ellos con una carta personalizada. Pues esto es, y se ha hecho toda la vida así, como hacer un envío masivo de correos en el que yo pusiera hola y el nombre de cada uno saliera al lado y además se rellenara el contenido con la dirección directamente de cada uno de los usuarios y además un texto determinado que cada uno recibiría personalmente. Si toda esa información yo ya la tengo contenida en una base de datos, lo único que necesito es una plantilla especial o una aplicación que me haga algo diferente a lo que suelen hacer las bases de datos. Por ejemplo, ves que pone aquí diseño de página. Si yo hago clic en diseño de página, me dice, ay, yo te puedo crear facturas, aquí te explican cómo es, facturas con contenido que tú tengas en una base de datos. O puedo enviar cartas con contenido que tengas en una base de datos. O puedo crear formas de ver el contenido de tu base de datos diferente. O puedo crear cabeceras con diferentes nombres según los tengas en la base de datos. Esto no es una plantilla en sí misma porque le añade funcionalidad a la base de datos. No sé si me explico. Las plantillas son, lógicamente, plantillas prehechas con contenido específico que te puede ayudar a acelerar el proceso de tu trabajo, pero lo que hacen es lo que hace una base de datos. Mientras que las aplicaciones que encuentras en el marketplace, en este mercado, son aplicaciones que te permiten añadir funcionalidad a la base de datos. Una base de datos por sí no te imprime o no te crea documentos de texto. Entonces, si quieres añadir, por ejemplo, esta aplicación, simplemente harías clic aquí en el botón azul y te dice, ¿dónde la quieres añadir? Pues mira, la quiero añadir para el catálogo de libros. Me dice que no tengo permiso para añadirlo a esta base de datos. Luego vamos a ver por qué, pero de momento le voy a dar a cancelar. Lo que quiero que entiendas bien es la diferencia entre plantilla y las aplicaciones especiales que hay aquí. Fíjate que hay aplicaciones de terceros y aplicaciones de Airtable, que te dice, por ejemplo, si quieres crear un cuadro con la información que tengas en la base de datos, lo puedes hacer desde aquí. Si quieres buscar de mejor manera, lo puedes hacer aquí. Si quieres importar CSVs, lo puedes hacer aquí. Si tienes un montón de opciones para hacer desde aquí. Ten en cuenta que, al igual que te he dicho que a veces utilizamos incorrectamente las hojas de cálculo para cosas que deberíamos hacer con una base de datos, lo mismo te digo al contrario. No está mal que puedas añadirle funcionalidad para poner aquí gráficos y que sean gráficos que te pueden mostrar la información de una manera más visual. Pero realmente a lo mejor los gráficos son una cosa más de una hoja de cálculo que de una base de datos. En cualquier caso da lo mismo. Solamente quiero que entiendas la diferencia entre plantilla y aplicaciones. Después, donde pone Universe, aquí lo que puedes encontrar es un montón de contenido de personas, empresas, asociaciones que están usando Airtable para un montón de cosas y a lo mejor te puede servir como inspiración la cantidad de cosas que se pueden hacer en diversos ámbitos con una base de datos. Aquí te dice, bueno, pues mira, en la cultura, en educación, en emprendimiento, en intereses, en periodismo, en salud, en gobierno y política. Bueno, pues si te interesa bucear por todo esto, lo puedes hacer desde aquí. Nosotros vamos a volver al inicio, vamos a volver donde pone bases y vamos a crear una base de datos desde cero. Vamos a empezar sin nada. Le voy a dar aquí al más, añadir base y le voy a decir que quiero empezar. El de abajo es empezar de cero. El de medio es importar información. Si tú tienes, por ejemplo, una hoja de cálculo, lo puedes importar desde aquí o empezar con una plantilla. Nosotros vamos a empezar de cero. Si le doy aquí de cero, me dice, ¿cómo se titula? ¿Cuál es el título de esta base de datos? Pues vamos a llamarle mi biblioteca. ¿De qué color quieres que sea? Bueno, esto es lo de menos, pero vamos a ponerlo pues así, naranja. Uf, qué fuerte este color. Así. Ah, mira, me dice, por ejemplo, que
Los colores más suaves son parte del plan de pago. Entonces, bueno, a mí me da igual ahora mismo, vamos a ponerlo así en este color y ya está. Y le voy a añadir un libro, por ponerlo más mono, para que de un vistazo, aparte de saber que es mi biblioteca, tengamos este icono puesto. Bien, veis aquí el libro y mi biblioteca. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, lo que tengo que hacer es primero saber qué información necesito recolectar para cada uno de los registros. Y esto es algo que tienes que hacer con anterioridad a crear la base de datos. No quiero decir, o esto no quiere decir que no te puedas poner aquí a lo loco a crear columnas con información que necesitas, pero realmente lo inteligente es invertir bien tu tiempo y decir antes, bueno, vamos a ver, ¿qué información real necesito? No vamos a recopilar todo. Vamos a ver, necesito saber el título del libro, necesito saber el autor, necesito saber, por ejemplo, el ISBN, necesito saber el estado del libro, si está en buen estado o no está en mal estado, y luego, por último, necesito saber si lo he prestado o no lo he prestado y a quién se lo he prestado. Por ejemplo, vale, vamos a suponer que eso es lo que necesito. Entonces, fíjate que cada una de estas columnas es una de esa parte de información que necesito. Primero, ves que pone a name. Si hago clic aquí y le doy a la primera opción que pone Customize Field Type, se refiere a personaliza el tipo de campo, hago clic aquí y me dice, a ver, ¿cómo se llama esto? Pues esto es título del libro. Y me dice, ¿título qué es? Ahora mismo es una única línea de texto, pero puedes elegir que sea un texto largo, una fecha, un número de teléfono, un email, una URL, un número, una moneda, una divisa, un porcentaje, una duración, una fórmula, un numerado automático o un código de barras. Nosotros el título probablemente lo podamos poner en una sola línea de texto, así que lo dejamos como una sola línea de texto. Guardar. Ahora, aquí pone notas. Pues nosotros no necesitamos notas, lo que necesitamos es darle aquí y esto se va a llamar autor. Y vamos a decirle que es una única línea de texto. Fíjate que ahora ya tengo aquí una nueva opción que es enlaza a otro registro. Si yo hago clic aquí, me dice, ¿a dónde lo enlazo? Bueno, pues esto es la tabla número 1, dentro de la base de datos, y yo podría crear una segunda tabla, una tercera tabla, una décima tabla y enlazar este contenido a otro registro de otra tabla. Te voy a explicar un poquito mejor esto. De momento voy a poner que es una sola línea de texto y le voy a dar a guardar. Ya tengo título y autor. Fíjate una cosa que es lo que te quería decir. ¿Ves que aquí pone Table 1? Dentro de una base de datos podemos tener tablas. Cuando divides en tablas, tienes que tener claro por qué esa división. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo dividido por tablas los capítulos de Mac para Todos. ¿Por qué? Porque como los tengo numerados, por ejemplo, en la tabla número 1 tengo del 1 al 50, en la tabla número 2 del 51 al 100, en la tabla número 3 del 101 al 150 y así. ¿Por qué? Porque me conviene esa organización, no es por nada, no hay nada fijo que tengas que decir, no, es que necesito dividir las tablas, no, pues simplemente es a lo mejor contenido diferente o quieres tener una tabla que sea de una cosa y otra tabla que sea de otra. Es una misma base de datos en la que puedes relacionar registros, eso es lo que cambia entre tablas y bases de datos. Tú puedes relacionar registros dentro de una misma base de datos, aunque sea desde diferentes tablas, y puedes crear o no más de una tabla. Esto quiere decir que tú podrías crear perfectamente dos bases de datos diferentes, una de biblioteca y otra de coches. Pero si la biblioteca y los coches estuvieran relacionados de alguna manera y tú quisieras relacionar ese contenido, esa información, lo ideal sería que estuviesen en una misma base de datos pero en distintas tablas. Entonces, seguimos, vamos a poner aquí que vamos a volver aquí y vamos a decir editorial. Y editorial va a ser una única línea de texto. Vamos a decirle este de status que es ISBN y el ISBN es un número. El formato decimal no, es un número entero
Vamos a darle a guardar. Y vamos a añadir más, porque nosotros necesitamos saber si está o en qué estado está y si lo hemos prestado o no lo hemos prestado y a quién. Así que le damos al más y decimos, vamos a ver, lo primero es el estado en el que se encuentra. ¿Y cómo se encuentra? Bueno, pues vamos a decirle que queremos que seleccionar una opción entre varias. Puedes seleccionar varias opciones, puedes marcar una casilla de verificación o no, que esto lo vamos a usar para ver si lo hemos prestado o no, porque es sí o no, pero nosotros ahora necesitamos seleccionar una única cosa entre varias opciones. Vamos a darle aquí y me dice, ¿qué cosas son? Bueno, pues vamos a añadir una opción. Vamos a poner, lo voy a poner en buen estado, que va a ser en color verde. Vamos a añadir una opción que sea regular, por ejemplo, que es color naranja, y vamos a añadir una opción que sea mal estado y que sea, pues no lo sé, rojo. Rojo. Le vamos a dar aquí a crear y ya lo tenemos creado, y ahora nos vamos aquí y vamos a poner prestado, y esto queremos que sea una casilla de verificación. En verde, con una estrellita, no, me dice que solo está disponible si pagas, no me importa, yo quiero que esté así, le voy a dar a crear campo y vamos a irnos un poquito más a la derecha, le doy a más y vamos a poner a quién, y a quién va a ser una única línea de texto creada. Perfecto. Bien, ya tenemos aquí nuestra base de datos creada, en su forma más sencilla, pero creada. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues podría, por ejemplo, empezar a rellenarlo. Vamos a suponer que yo tengo aquí el Quijote, autor Miguel de Cervantes, editorial, no lo sé, Planeta, ISBN 123456789. Aquí tendría que seleccionar buen estado, regular o mal estado, pues está regular, lo he prestado y ¿a quién? A María. Perfecto. Y aquí podría decir, oye, pues a lo mejor me faltaría fecha de préstamo, pues a lo mejor, no lo sé. Lo importante es que sepas que así podemos rellenarlo. Pero, y ahora viene también parte de la gracia de todo esto. Vamos a ver qué significa todo esto de aquí. Lo primero, cuando pone aquí esconder campos, hide fields, que es en realidad un ojo tachado, aunque está muy mal dibujado, pero bueno, es un ojo tachado, lo que quiere decir es, a veces necesitas información porque la quieres tener en una base de datos, pero no quieres verla continuamente. Por ejemplo, el ISBN me interesa a lo mejor tenerlo, pero no quiero verlo aquí. Entonces le voy a decir esconder campos y le digo que me esconda el ISBN. El ISBN va a seguir estando, de hecho me dice que aquí que hay un campo escondido, va a seguir estando en nuestra base de datos, pero no lo vamos a ver. Esto es lo que significa esconder campos. Puedes elegir cuál quieres esconder. Vamos a decir que nos enseñe todos. Ahí está. Puedes filtrar. Esto lo vamos a ver más adelante porque es una opción muy interesante. Por ejemplo, si yo tuviera aquí 1000 libros, lo que podría hacer es decir, oye, fíltrame solo por los que están prestados. Me voy aquí y le digo, voy a añadirle un filtro en el que prestado sea así. Entonces me va a enseñar este. Pero no, quiero que, por ejemplo, me añadas un filtro en el que prestado sea que no está prestado. Entonces no tengo ninguno, porque no tengo ninguno no prestado. Entonces, estos son los filtros. Los filtros se aplican sobre toda la base de datos, sobre toda la tabla en este caso, que tengas debajo. Entonces, si tú le das aquí, filtras la información. Después tenemos la parte de agrupar. ¿Qué quiere decir? Que vamos a agrupar todo lo que tengamos por ejemplo, título. Es decir, si tuviera más de un libro que se llamase El Quijote, me agruparía todos los Quijote juntos. O si tuviera más de un libro del mismo autor, me agruparía todos los libros del mismo autor juntos. Esto sería la parte de agrupar. Después está la parte de ordenar. Es decir, vamos a ordenarlo por fecha, o vamos a ordenarlo por título, o vamos a ordenarlo por... me da igual, si está prestado o no está prestado. Después tenemos color. El color es para colorear, obviamente, los registros, pero no está disponible en el plan gratuito. Después está aquí
cómo quieres que sea de grande cada uno de los campos, si quieres que sea corto, si quieres que sea medio, si quieres que sea alto o si quieres que sea extra alto cada uno. Eso ya tienes que ver cómo te conviene verlo. Y por último, tenemos la opción de compartir vista. Y ahora te voy a explicar qué significa compartir vista. Si yo le doy a compartir vista, lo que me dice es que puedo crear un link para que la gente vea la base de datos, que yo podría, por ejemplo, compartir mi biblioteca contigo, yo te doy un enlace y tú lo ves. Ojo, para verlo, no para editarlo. Eso tienes que tener cuidado, para verlo. Y otra cosa es que puedes crear un formulario, que es una opción muy interesante, para que la gente pueda autoañadir contenido a estas bases de datos. Es decir, yo puedo crear un formulario y mandárselo a alguien y decirle, toma, rellena si metes un libro nuevo. Y que alguien ponga, pues oye, sí, pues resulta que he añadido a la biblioteca la regenta, pues lo pongo en el formulario, la regenta, el autor, la editorial, pones todo, le das a enviar y automáticamente lo que se envía a través de ese formulario se añade a la base de datos, a esta tabla en concreto. Pero ¿por qué pone compartir vista? ¿Qué significa vista? Esta es otra de las cosas buenísimas que tiene Airtable, que puedes crear tantas vistas como quieras de la misma información. Me explico. Nosotros ahora tenemos esta vista puesta aquí, que es la vista normal de una base de datos, es decir, como por celdas, como si fuera una hoja de cálculo. Pero yo puedo crear más vistas. Por ejemplo, yo puedo crear una vista de calendario. ¿Qué pasa? Que ahora mismo una vista de calendario no tendría mucho sentido porque yo aquí no tengo ninguna información relacionada con fecha. Pero puedo crear, por ejemplo, una galería, una vista de galería, que si le doy aquí al más, creo la galería y me lo crea como si fueran pequeñas fichitas donde puedo ver toda la información de una manera diferente. De hecho, si hago clic aquí, podría cambiar cualquiera de estas cosas directamente desde aquí. Y si quiero rellenar una nueva, hago clic aquí y pongo título nuevo, autor, editorial ISBN, lo puedo hacer perfectamente desde aquí. Y puedo cambiar a una visión por líneas, por filas, a una visión por galería y es toda la misma información vista de maneras diferentes. Pero además tienes que tener en cuenta que puedes filtrar cada una de las vistas de forma diferente. Vamos a ver si yo le doy aquí, vamos a cambiarle esto, voy a poner biblioteca total. A esta le vamos a llamar vista compacta. Perfecto. Y aquí si le doy a esto, puedo personalizar cada una de estas fichas. Puedo decirle, ahora mismo solo me está enseñando autor, editorial y ISBN, pero a lo mejor yo quiero ver si está prestado o no. Le doy aquí y ya tengo si está prestado o no está prestado en la ficha a simple vista. Pero imagínate que yo quisiera tener una lista, para no tener que estar filtrando todo el rato, una lista directamente en la que me aparezcan todos los libros prestados. ¿Qué haría? Tengo la biblioteca total, tengo una vista compacta y ahora me voy a ir a crear otra normal y corriente, grid, aquí grid 2, que es la misma información, pero vamos a llamarle, vamos aquí a cambiarle el nombre, vamos a poner libros prestados. Y dentro de libros prestados me voy a ir aquí a filtrar, añadir filtro y le voy a decir que solamente quiero que me muestre los que prestado está marcado. De manera que aquí en biblioteca total yo vería todo, en vista compacta lo vería en formato ficha y en libros prestados vería solo aquellos que estuviesen prestados en el momento. Por ejemplo, si me voy aquí a vista total, vamos a poner la regenta, no hace falta que rellenemos todos los campos, No voy a poner que está prestado y voy a poner aquí un ISBN, Perfecto. Si yo ahora me voy, vamos a poner aquí buen estado, me voy a vista compacta, lo tengo todo, el Quijote y la... Si yo ahora me voy a vista compacta, lo tengo todo, el Quijote y la regenta, pero si me voy a libros prestados, solo aparece el Quijote. ¿Por qué? Porque la regenta no está prestado. De manera que tú puedes tener toda la información aquí, pero puedes verla de tantas maneras como necesites. No tienes por qué ceñirte a una sola manera de ver la información.
Tú puedes agruparla por autores en una vista, en otra agruparla por prestados o no prestados. Puedes crear tantas vistas como quieres. No hay ningún límite en el número de vistas que puedes crear, siempre y cuando tengas en cuenta que la vista que crees tenga algún sentido para la información que estás mostrando, porque crear por crear es también tontería. Lo vamos a dejar aquí porque se está haciendo muy largo y continuamos en el siguiente capítulo. Espero que este te haya gustado, un saludo y muchas gracias.